Saludos hermanos, nos da mucho gusto poder saludarles en esta hermosa tarde del domingo y entonces compartir con ustedes las bendiciones de Dios y su palabra. Les agradecemos a ustedes, cada uno de ustedes que están compartiendo en el compañerismo de preparar obreros aquí en el Seminario Bíblico Bautista, su compañerismo, su comunión en el Evangelio, en su participación es de mucha importancia para poder extender el Evangelio al resto del mundo. Gracias por su parte y también les invitamos que a que nos acompañen en nuestra apertura del nuevo año escolar. Es el lunes, primer lunes de septiembre a las 6:30 de la tarde. Están cordialmente invitados y esperamos que puedan acompañarnos y oren. Que Dios nos mande jóvenes, señoritas y también matrimonios. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y aquí en el seminario nuestro propósito es enseñarles la palabra de Dios tal como está escrito en su texto e históricamente también según la palabra de Dios. Entonces, si tiene jóvenes o señoritas o matrimonios que Dios ha tocado sus vidas para que les sirven de tiempo completo, les invitamos que les encaminen para acá, que hablen con el hermano Sergio de Lira, nuestro subdirector, para que él les comparta los documentos para inscribirse y ya comenzar su carrera de prepararse para hacer la obra de Dios según su llamamiento. Ahora en este momento queremos examinar la palabra de Dios. Estamos hablando de la Biblia y el calvinismo. Entonces, la pregunta surge, ¿es el calvinismo verdad o no? ¿Es la Biblia verdad o no? Entonces, vamos a ver en la palabra de Dios. Hay dos pasajes que quisiera compartir con ustedes. El primero se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, donde la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, en el versículo 8. Es decir, Dios no ha cambiado. Dios no es evolucionado. Dios es el mismo siempre. El amor que Él tiene para con nosotros nunca ha dejado de existir. Su plan nunca ha dejado de existir. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, dice la palabra de Dios. Él es eterno. Y entonces Él es el mismo y a consecuencia las doctrinas y la palabra de Dios tampoco ha cambiado. Él es inmutable. La palabra de Dios es inmutable. Por eso Dios nos amonesta y avisa en el último capítulo 22 del libro de Apocalipsis acerca del peligro de cambiar o añadir o quitar de la palabra de Dios. El que lo hace, entonces ya corre el juicio de Dios a consecuencia. Entonces él dice en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y luego dice, por lo tanto, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. La doctrina que nosotros enseñamos no debe ser diferente que la doctrina que predicaba en el principio, el día de Pentecostés. Entonces, desde aquel entonces, claro, Dios ha revelado y desarrollado las doctrinas por medio de los santos hombres que Él escogió, Pedro, Pablo y otros más en la palabra de Dios, Lucas, Mateo, Juan y los demás. Pero él dice, puesto que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, no debemos dejar que nos lleven, que nosotros seamos llevados por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia
no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Y para hacer esto, Él nos ha dejado su palabra. Y si queremos saber si el calvinismo es verdad o está de acuerdo con la palabra de Dios o no, entonces hay que saber y conocer lo que dice la Biblia. Por eso Él dice en 2 Timoteo 2, 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido, persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo aquí no está refiriéndose de sí mismo. Él está hablando del Espíritu Santo y de Dios, quien le enseñó a él mediante Pablo, mediante su madre, mediante su abuela, según 1 Timoteo capítulo 1. Y luego él dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Lo que él en que él había persistido, que había aprendido, eran las sagradas escrituras. Entonces él dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Otra vez reiteramos esta palabra enseñar, habla de lo que es enseñado, habla de doctrina. Entonces, si nuestra doctrina, no importa quién la predique o quién la promulgue, entonces si no está de acuerdo y no es apoyado literalmente en la palabra de Dios, debemos pasarlo por alto, darle la espalda y seguir la palabra de Dios. Eso no es decir que no debemos leer libros escritos por santos hombres, pero hay que comprobar lo que ellos dicen con la palabra de Dios. Y la Biblia dice que los de Berea, los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea porque ellos escudriñaban las escrituras, las palabras de Pablo, para ver si estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces ahí está el secreto de saber. Ahora, hablando de que si el calvinismo es verdad o no, ya hemos visto varios resúmenes, varias cosas que hemos visto según ellos, por qué el calvinismo no está de acuerdo con la palabra de Dios. Primeramente, en resumen, tenemos 6 cosas. Hoy vamos a mencionar 3 más y luego finalmente tenemos uno más. Pero una de las cosas que aprendimos que el calvinismo es producto de la reformación, comenzando con el sínodo de Dort en 1618 y 19, que lo hizo como parte de la doctrina en la reformación, aunque en el cuarto siglo un sacerdote también aludió a la enseñanza que promulgaba a Calvino, pero claro, no eran conocidos como calvinismo porque Calvino no era. Es decir, Dios, según ellos, entonces había escogido a algunos para ser salvos y otros pasivamente iban a ser condenados por Dios, porque Dios no hizo ninguna manera para que ellos pudieran ser salvos, en el sentido que no les confrontaban con el evangelio, no eran elegidos. Entonces es producto de la reformación, no necesariamente de las escrituras, es producto de un conjunto de reformadores que estaban de acuerdo con esta enseñanza. Antes de esto, la mayoría, y aún después de esto, la mayoría no está de acuerdo con calvinismo. También, número 2, es más reciente o nuevo, es decir, no es parte del evangelio en la historia de la iglesia. Lee del evangelio, que es el poder de Dios para salvación. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 3, él habla del evangelio, que consiste de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y cuántos testificaban de esto. Y este es el mensaje que Cristo dio a la iglesia que promulgara. Él no nos dijo que hablaran que hay elegidos para ser salvos, y hay elegidos que no van a ser salvos, que son elegidos para
para la condenación. Él no dijo esto. Él dijo ir por todo el mundo, predicar el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a todo el mundo. Y esos son los tres ingredientes, los tres elementos indispensables para que un hombre sea salvo. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo es Dios o es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y luego dijo en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, segundo es más reciente o nuevo. No forma parte de la predicación de Pedro, particularmente en el libro de Hechos, aunque encontramos algunos elementos que algunos han tomado, tanto de Pablo y también de Pedro, y los han torcido para hablar de esa doctrina calvinista. La tercera cosa que vimos, porque no aceptamos calvinismo, es porque la creencia, por su creencia de reprobación como un decreto activo, y la predestinación es pasiva, es decir, Dios basándose en su soberanía, también la idea que Él sabe el principio del fin y Él conoce quiénes van a ser salvos y quiénes no. Entonces decretó activamente a algunos iban a ser salvos por medio de la elección y el resto del mundo pasivamente no es elegido a la salvación. Simplemente Dios no les da, aunque Él les puede manifestar lo que Él hizo por toda la humanidad. Entonces ellos actualmente son condenados al infierno en un sentido pasivo en que Dios los pasa por alto. La razón aprendimos que es la enseñanza del calvinismo sobre la predestinación y libre albedrío. Ellos enseñan que los elegidos son predestinados según su propia voluntad, pero según ellos, el libre albedrío habla de una predestinación activa y la condenación al infierno habla de una predestinación pasiva. Y luego la quinta razón es por su enseñanza de doble predestinación. En una sentencia, un renglón concisa, la doble predestinación es que Dios eligió cierto grupo llamado los elegidos a la salvación. Entonces, y el resto del mundo los eligió para ser condenados en que Él los pasó por alto para ser predestinados a la salvación. Y también la sexta razón, que actualmente calvinismo es un producto de la Reformación y del protestantismo, tanto con los luteranos como otros, aunque los luteranos no creen igual como Calvino en cuanto a la predestinación. Entonces, estos son 6 razones simplemente porque no aceptamos el calvinismo. La otra razón que estamos examinando, 2 o 3 de ellos hoy, es que es por causa de su enseñanza sobre la soberanía de Dios. Ahora, nosotros creemos como bautistas y predicadores y llamados por Dios y según las Escrituras que Dios es soberano. Él es todopoderoso, Él es todo conocedor, Él es todo presente en todo lugar. Hablamos de las 3 virtudes de Dios. Él es omnipotente, trae todo poder y toda autoridad. No hay nada que puede sujetar Dios a sí mismo. Y también es omnisciente. Él sabe todo, no tiene que estudiar o pensar.
y también Él es omnipresente. Él está en todo lugar a la vez. Entonces, aunque uno esté consciente de ello o no, Él es todo presente. Entonces, por eso la Biblia dice, cercano está a ti la palabra de fe que predicamos si uno quiere ser salvo. Entonces, algunos han argumentado que el calvinismo en su conjunto enfatiza la soberanía y el gobierno de Dios en todas las cosas, incluyendo la salvación. Y es cierto, es lo que hacen. Si uno se encuentra con un calvinista, no tarda mucho en que él va a preguntar y va a empezar a hablar de la predestinación, la elección, etc. Un principio importante del calvinismo que difiere del luteranismo es que Dios solo salva a los elegidos. Es la enseñanza de Calvino. Ahora se ha evolucionado esta idea entre los mismos calvinistas. Algunos son calvinistas de 3 puntos, son de 2 puntos, son de 1 punto, son de 5 puntos. Entonces, hay diferentes que son calvinistas, pero difiere. Pero según Calvino, solamente los que Dios salva son los elegidos basado en su soberanía. Él los eligió, los predestinó que sean salvos. El grupo de individuos predestinados y que estos elegidos tienen esencialmente garantizada la salvación, pero todos los demás están condenados por elección y predestinación pasiva. Pero la Biblia nos enseña que Dios ha concedido al hombre prudencia, le ha dado al hombre el poder para escoger obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Esto está claro en la historia en Génesis de Adán y Eva. Y Adán y Eva tenían ahí en el huerto de Edén, Dios plantó 2 árboles, entre todos los demás plantó 2 especiales en medio. Uno era llamado el árbol de la vida, el otro era árbol de la ciencia del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal, la ciencia del bien y mal. Y Dios solamente le habló sobre la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él les dijo, de todo podéis comer, de todo lo más podéis escoger a comer. Es sugerido y es obvio lo que estaba diciendo. Tiene que torcer la escritura para que decir, Él no les dio la elección o la selección o el poder para escoger. Pero del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, no podéis comer. Él les dejó ahí la consecuencia de todo esto. Él dice, no escojan el árbol comer del árbol del bien y del mal. Y claro, ustedes saben que Eva lo hizo, luego lo dio a su esposa. Eva fue engañado. Pero Adán supo lo que hacía, porque él quería agradar a su esposa. Y entonces, a consecuencia, por causa del pecado de Adán, toda la humanidad se nace en pecado. Es decir, el hombre ahora no tiene elección si va a ser un pecador o no, por causa de su papá, quien era Adán. Como la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 12 dice de esta manera. Noten lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Y entonces no tiene que enseñar a un niño a robar, no tiene que enseñar a un niño a echar un escándalo, no tiene que enseñar a un niño pues a mentir. El hombre lo hace naturalmente por sus propias concupiscencias o deseos carnales según la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Juan, capítulo 5, 37, 47, que el hombre
tiene libertad para escoger, a pesar del hecho que Calvino dijo que el hombre es elegido por la soberanía de Dios. La Biblia nos enseña que el hombre tiene el poder para escoger. Entonces él dice aquí en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 37, en adelante, dice la palabra de Dios. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Aquí es el mismo mensaje que él dio a Moisés cuando él pidió a Dios que le mostrara su gloria. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, noten, vosotros no creéis. La idea aquí presente en este pasaje es que el hombre escoge creerle o no creerle. Creer que él fue enviado de Dios o creer que no fue enviado de Dios. Y luego él dice escudriñar las escrituras. Es un mandamiento. Un mandamiento uno puede escoger hacerlo o no. Las leyes de la tierra, las leyes de pagar impuestos, las leyes de no matar a su prójimo, en las leyes de la sociedad, son cosas que tú y yo podemos escoger hacer. Lo mismo Dios nos da la misma oportunidad de escoger. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego nota el versículo 40. Y no queréis. Ahí dice claramente, y no queréis. Ustedes pueden querer o pueden no querer. Y él dice la razón que ustedes no han venido a mí. La razón que les parece que en las escrituras tenéis la vida eterna es porque no buscan allí a mí y no queréis venir a mí. ¿Por qué? Para que tengáis vida. El hombre tiene la selección de venir a Cristo, ¿no? Y la razón que no viene a Cristo no es porque Dios es soberano. Es porque tú no quieres. Es porque el hombre no quiere. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque no queréis venir a mí, no queréis venir a Cristo. Y luego dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Por qué no le recibe? Porque no quieren venir a Él. Si otro viniera en su propio nombre, a eso recibiréis. ¿Por qué? Porque escogen venir a otro y no a Cristo Jesús. Luego dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues vos recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Por qué es el hombre busca la gloria del hombre? Porque no quiere venir a Cristo. ¿Por qué el hombre no busca la gloria de Dios? Porque no quiere venir a Cristo Jesús. Porque el hombre está todavía condenado porque no quiere venir a Cristo Jesús. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no queréis venir a mí y creer en mí y las escrituras de mí, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces aquí nos dice claramente que el hombre escoge a quién va a creer, a Dios o a Satanás, la verdad o la mentira, a Calvino o a la palabra de Dios. La otra razón que vemos en la palabra de Dios, que es el número 8, es la enseñanza de Calvino sobre la providencia de Dios. La doctrina de providencia de Calvino, según él, es muy sencilla. Él dice, todos los eventos se rigen por el consejo secreto de Dios. No sé de dónde él lo saca de la palabra de Dios.
Por lo tanto, nada sucede sino lo que Dios ha decretado a sabiendas y voluntariamente. Esto excluye la fortuna y el azar, es decir, accidentes y fortuna bueno, simplemente consecuencias de hacer una mala elección. Pero nada sucede según Calvino, sino lo que Dios ha decretado a sabiendas y voluntariamente. Usted y yo creemos que Dios decretó que Adán y Eva comieran del árbol de la vida, digamos, de la ciencia del bien y del mal, provocando a toda la humanidad a ser constituido un pecador digno de la muerte y la condenación eterna, cuando Dios hizo al hombre en su propia imagen y semejanza. Es más allá de lo increíble. Calvino aplicó la doctrina, o su doctrina, de la providencia con respecto a todos los eventos, y la doctrina de predestinación a los individuos y su salvación. Y por eso él decía en otro lugar, él dijo, sin providencia no habría vida a todos los eventos. Y sin predestinación nadie podría ser salvo, según él. Pero Efesios capítulo 1, la Biblia dice de esta manera. En el versículo 4 dice la palabra de Dios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí está hablando de elección. Hablaremos de esto un poco más en el futuro. Pero nota, según que Dios o Cristo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Pero ahí se paran los calvinistas. Pero nota, nos escogió en él. Sin Cristo no hay elección. Entonces nos escogió en él antes de la fundación. Es decir, Dios nos salvó antes de la fundación del mundo. Este no está lo que aludiendo este pasaje. Está simplemente diciendo que fuimos, todos los que son escogidos y salvos son escogidos en Cristo. Y todo esto fue planeado antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué es la elección? Para salvación. Si no tienes salvación, entonces la elección no existe. La salvación viene antes de la elección. Noten, para que fuésemos, aquí está el propósito de la elección, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero si no estás en Cristo, entonces no vas a estar santo, no vas a ser santo, no vas a ser sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, la elección, el versículo 4 está en Cristo. Sin Cristo no hay elección. Y la elección es con el propósito para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Pero tú tienes que escoger a creer o no en Cristo, según lo que ya vimos en Juan capítulo 5. Y luego su amor, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? ¿Para ser salvos? No, para ser adoptados hijos suyos. Tiene que ser salvo para ser un hijo. A los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Y la manera de llegar a ser un hijo de Dios es por recibir a Cristo, creer en Él, invocarle y ser salvo según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, echa a la tierra lo que dicen los calvinistas, que el amor de Dios, aunque sea para todo el mundo, no es para salvación a todo el mundo. Dios quiere que todo hombre sea salvo, y que ninguno perezca, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, habiéndonos predestinado, escogido en Él,
y a consecuencia de predestinación y en Él, entonces somos hechos santos y sin mancha, somos adoptados hijos, somos la alabanza de su gloria en el versículo 6, tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, y ha manifestado que va a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento. Y en él asimismo tenemos herencia en el versículo 11, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él no hizo al hombre para ser condenado. Él hizo al hombre en la imagen y la semejanza de Dios. Y él no quiere que ninguno se destituya, pero nuestros pecados nos han destituido porque hemos escogido seguir el pecado. Y entonces ahora, si nosotros creemos en Él y tenemos el Espíritu Santo, y entonces Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Colosenses capítulo 1 nos habla de otra cosa en cuanto a esto también. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hablando de Cristo, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Perdón. Y entonces luego dice aquí, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. Y luego dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, aquí notamos el propósito de Dios y como Él está sobre todas las cosas, manteniendo las cosas en este caso. Entonces, cosas no son malas, el hombre hace cosas malas. Por eso dije que Él mantiene, en Él subsisten todas las cosas. Aquí no hay distinción en este caso. Entonces, la enseñanza de la providencia de Dios, que Él nada sucede sin que Dios lo haya decretado a sabiendas y voluntariamente, excepto la fortuna y el azar. Y entonces, aunque Calvino aplicó su doctrina de la providencia con respecto a todos los eventos y la doctrina de predestinación a los individuos y su salvación, notamos aquí que no está hablando en la predestinación y en la providencia de la salvación, está hablando de que el hombre crea en Cristo Jesús por su propia volición. Y luego finalmente su enseñanza, la enseñanza de Calvino sobre el pacto de la vida. Calvino abrió su exposición de la predestinación con un hecho real. Y el hecho real de que Calvino observó fue que incluso entre aquellos a quienes se les predica el pacto de la vida, no obtiene la misma aceptación. Es decir, algunos al oír el evangelio creen, algunos otros no creen. Pero noten lo que dice el libro de Juan 6:37. Esto en la manera que él enseña el pacto de la vida, está reiterando que algunos son elegidos activamente a la salvación y otros son predestinados a la condenación sin el poder escoger de ser salvo. Pero Juan capítulo 6:37 es el versículo que él usa. Noten aquí lo que dice. Juan capítulo 6, el versículo 37 dice de esta manera.
todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces Calvino, aunque todos son llamados al arrepentimiento de la fe en realidad, no a todos les es dado el espíritu de fe. Entonces, aquí él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quiénes son los que me dan? El que me cree, no tendrá sed de más. Son los que creen en él, que vienen a él, porque es la única forma de ser salvo. Aunque todos son llamados al arrepentimiento de la fe, en realidad no a todos les es dado el espíritu de arrepentimiento y de fe, pero es por la misma volición propia de uno. Hechos capítulo 21, Dios dice, por medio de Lucas, Pablo hablando, dice, yo no he cesado de predicar, según Hechos capítulo 20, versículo 21, estas palabras hablando de arrepentimiento y de la fe. Él dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. El hombre tiene que cambiar su pensar acerca de Dios. Él es Dios, no hay otro. Él es el Salvador, no hay otro. Él amó a ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el efecto de ese amor, pero tienes que escoger su amor. Entonces no obtiene la misma aceptación. La Biblia dice en Romanos 2:11, no hay acepción delante de Dios. No hay acepción de personas. Él no favorece uno sobre otro, o desfavorece uno más que él favorece a otro. Él ama a todos igual. Él ofrece la salvación a todos igual. Entonces es lo que dice. Aunque todos son llamados al arrepentimiento de la fe, en realidad no a todos les es dado el espíritu de arrepentimiento y la fe. Tito 2, versículo 11, dice estas palabras. Y disculpe, hermanos, mi garganta está muy seca en este momento. Él dice en el versículo 11, hablando de la gracia de Dios, y la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, en Efesios 2, 8 y 9, para que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o dádiva de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y él dice, ahora la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué se manifiesta la salvación de Dios? ¿Para condenarnos? No. Sino él dice, para salvación. ¿A quienes es manifestada la gracia de Dios? Dice aquí, a todos los hombres. Romanos capítulo 2 nos enseña, o capítulo 1, que lo que no se ve, y lo que no saben de Dios les es revelado internamente a ellos. Todo el mundo que no cree en Dios ha tenido que aprender de una u otra forma que no hay Dios. Aún el niño ya creciendo mira para afuera y quiere conocer quién hizo todo esto. Está en su corazón. Y la Biblia nos enseña que los cielos y todos los elementos de la gloria, los cielos y las nubes manifiestan la gloria de Dios, y dice que no hay lugar donde no se oye su voz. Entonces aquí nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado o ha sido dado a conocer para salvación a todos los hombres. Todos tienen oportunidad de escoger a Cristo de una y otra forma. Algunos más, algunos menos. Pero si el hombre cree lo que recibe de Dios, Dios le dará más para que cree lo que Dios hizo por él en la cruz de Calvario. Calvino recurrió a las enseñanzas de Jesús para una interpretación teológica de la diversidad de entre las personas que aceptan el pacto de vida y otros no.
señalando la parábola del sembrador, Calvino observó que es nada nuevo que la semilla caiga entre espinos o en pedregales. Pero hermanos y amigos, la parábola de un sembrador era para enseñarnos las diferentes clases de tierra donde cae la semilla o la palabra de Dios y cómo la tierra afecta su crecimiento. No es para saber si uno es salvo o no es salvo. En la enseñanza de Jesús en Juan 6:65, nadie puede venir a mí si no se le ha concedido mi Padre. Calvino encontró en sí mismo, después de hacer la decisión, la clave de su interpretación teológica de la diversidad. Es decir, el hombre puede encontrar en la Biblia diferentes partes, si sacan fuera de contexto, pueden encontrar algo para comprobar su teoría o lo que dice. Por ejemplo, yo puedo comprobar con la palabra de Dios que no hay Dios. La Biblia dice, no hay Dios en Salmo 14:1, pero si dejamos fuera algunas palabras, es lo que dice. Pero la Biblia dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces hay que tomar todo en su contexto. En Juan capítulo 6, 63 al 65, dice la palabra de Dios de esta manera. 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabía quién había decidido entregarle. Él sabía quién no iban a creer en él. Para esto él dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dada por el Padre. El hombre no tiene el Espíritu Santo porque no ha escogido no creer en él. Entonces la palabra de Dios no mora en el hombre porque ha escogido no creer la palabra de Dios. Otros no han creído porque han escogido no creer. Entonces, ¿quiénes son los que pueden venir a Cristo Jesús? ¿A quiénes da Dios el poder de venir a Jesús? Está en esto. Algunos de vosotros que no creen, no podían venir a Él porque no creían. Pero si uno cree en Cristo, puede venir a Él. Entonces, por eso la Biblia dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Para la teología de base bíblica de Calvino, esta diversidad revela la profundidad insondable del juicio divino, un juicio subordinado al propósito de elección eterna de Dios. Esas son palabras de él. Dios ofrece salvación a algunos, pero no a todos. Palabras de él. A muchos les parece un tema desconcertante, porque les parece incongruente que unos sean predestinados para salvación y otros no. Por eso reiteramos lo que dice Tito 2:11, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sin embargo, Calvino afirma que la incongruente puede resolverse con puntos de vista apropiados sobre la elección y la predestinación. Entonces, ahí está el problema que tenemos en todo esto. Así Calvino basó su descripción teológica de las personas como predestinadas a la vida o la muerte en la autoridad bíblica y el hecho real. Pero la Biblia dice en Juan 3:18 y 36, estos dos versículos muy importantes. Juan capítulo 3, versículos 18 y también versículo 36 de esta manera. Noten lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí el mero hecho de incluir los dos, negativo y positivo, de creer en Dios, nos manifiesta que uno puede escoger. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Hombre. El hombre no es condenado porque Dios le escogió para ser condenado, pasiva o activamente. El hombre es condenado porque no ha creído
en el Hijo de Dios como su Salvador. En versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si uno quiere vida eterna, quiere ser salvo, tiene que creer en Cristo. Si no cree, el que rehúsa, aquí la propia selección, es que escogimiento del hombre mismo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién está la ira de Dios? Sobre los que no creen en Cristo. ¿Quiénes no creen en Cristo? No los que fueron elegidos a no creer, sino los que escogieron a no creer en Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La Biblia dice que Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, si tú en esta tarde todavía no has sido salvo, yo te invito a que vengas a Cristo. Él te recibirá con sus brazos abiertos, con un corazón de amor que te ha amado con un amor eterno, que murió por ti en la cruz de Calvario, llegó a ser hecho pecado por ti y resucitó de entre los muertos para tu justificación, para que estés vestido de su justicia por causa de su muerte, sepultura y resurrección en aquel día hace casi 2000 años. Entonces, en la próxima clase vamos a ver algo. Vamos a resumir la lección sobre la enseñanza de los 5 puntos de calvinismo que resumen los principios básicos de la fe según Calvino. Entonces espero que se una con nosotros para escuchar esto. Hasta entonces, que Dios le bendiga.